Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. Este es el tutorial número 7 de la serie dedicada al altar de muertos, y en él te enseñaré a tejer en crochet estas hermosas calaveritas rápidas y fáciles de hacer. Les muestro la lista de los materiales. Vamos a comenzar tejiendo con el hilo delgado metálico doble. Este es un tono neón. Hacemos un anillo mágico, enseguida 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer una vareta. La vareta la cerramos en 2 cadenas y dentro del anillo un punto deslizado, 2 cadenas, una vareta dentro del anillo, 2 cadenas y un punto deslizado dentro del anillo, así hasta tener 5 pétalos como estos. Hacemos 2 piezas iguales. La siguiente pieza la vamos a tejer en estambre color blanco. Hacemos un anillo mágico, 3 cadenas. Dentro del anillo vamos a tejer 2 macizos. Este es el primero. Los macizos los cerramos en 3. Con las 3 cadenas van a ser 3 macizos. Ahora 5 cadenas. Nuevamente 3 macizos dentro del anillo. Otra vez 5 cadenas. 3 macizos dentro del anillo. Ahora 3 cadenas. Tiramos del hilo para cerrar. Y cerramos la vuelta en el primer punto con un punto deslizado. La segunda vuelta la vamos a iniciar con 3 cadenas. Vamos a tejer un macizo sobre cada uno de los 2 siguientes puntos. Volvemos a quedar con 3 macizos sobre 3 macizos. Después, debajo de estas 5 cadenas vamos a tejer 7 macizos juntos. Nuevamente un macizo en cada uno de estos 3. Y debajo de estas 5 cadenas 7 macizos juntos nuevamente. Tres macizos sobre los 3 de la vuelta anterior, uno en cada punto. Y abajo de estas 3 cadenas que nos quedan vamos a tejer 5 macizos juntos. Cerramos la vuelta con punto deslizado y así es como queda. La vuelta número 3 la iniciamos con 3 cadenas y vamos a tejer 22 macizos. Contando las 3 cadenas nos quedarían 23 macizos. Terminamos de tejer los 23 puntos. Ahora vamos a tejer 5 cadenas. Pasamos estos 5 puntos sin tejer y cerramos con un punto deslizado esta vuelta. La siguiente vuelta la iniciamos con 3 cadenas. Vamos a tejer 2 macizos, uno en cada punto, y con las 3 cadenas serían 3 macizos. Vamos a hacer ahora una disminución. 2 macizos incompletos que se quedan en el gancho y se cierran juntos arriba.
nuevamente 3 macizos y otra disminución. Y así vamos a repetir 2 veces más. 3 macizos, una disminución es una vez. 3 macizos, una disminución, 2. Hay que hacer 2 más. Terminamos de hacer las disminuciones. Ahora vamos a tejer un macizo en cada uno de los siguientes 3 puntos. Y sobre las 5 cadenas, un punto en cada cadena. No debajo, sino dentro de cada cadena. Y cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado en el primer punto. En esta siguiente vuelta vamos a necesitar de otro gancho del mismo número, del número 3, como auxiliar. Vamos a iniciar la vuelta con 3 cadenas. Y todos los puntos que hay en la vuelta los vamos a dejar incompletos en el gancho. Vamos a colocarlo dentro del último punto y sin sacarlo de aquí vamos a tejer un macizo incompleto y ahora sí ya lo soltamos. Hay que cuidar que estos no se salgan de su lugar y continuamos tejiendo macizos incompletos y dejándolos en el gancho hasta terminar con los puntos. Una vez que terminamos, vamos a cargar el gancho y a pasar ese hilo por cada uno de los puntos. Y después con el siguiente gancho. Y cerramos nuestra vuelta. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Así queda nuestra pieza ya rematada. Ahora, alrededor de este hueco que formamos aquí, este es el frente, esta es la parte de atrás. En la parte de atrás vamos a colocar nuestro estambre. Hacemos 2 cadenas y vamos a tejer en cada uno de los 5 puntos un medio punto alto. Cargamos, sacamos un punto y lo cerramos juntos. Cargamos, sacamos un punto y lo cerramos juntos. En total nos deben quedar en esta parte de atrás 5 medios puntos altos. En este caso las primeras cadenas no se cuentan. Entonces estas no, ya tenemos los 5 puntos aquí. En esta vuelta, en este costado, solamente vamos a tejer debajo del macizo que encontramos un medio punto alto. Luego en los siguientes 5 de aquí vamos a tejer un medio punto alto y una cadena, un medio punto alto y una cadena. Terminamos de tejer la parte de enfrente. Ahora en el último costado vamos a tejer solo un medio punto alto. Y les decía que estas primeras cadenas no se cuentan. Entonces vamos a cerrar la vuelta en el primer punto alto que hicimos. Esta vuelta la vamos a repetir alineada a la anterior. Un medio punto alto en cada punto que se encuentra. Lo vamos a iniciar con 2 cadenas. Y nuevamente cerramos en el primer medio punto alto, pasando esas cadenas sin tejer. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Estas son las florecitas que tejimos. Nos van a servir como contorno para los ojos. Lo único que hice fue pegarles la lentejuela negra y una cuentita blanca encima. El lentejuelón va a ir por dentro
solo a esta altura para que le dé brillo tanto a la nariz como a los dientes. Tal vez en cámara no se aprecie mucho, pero sí se nota. Y solamente moñito, un moñito le colocamos, ya sea aquí o aquí abajo, como ustedes quieran. Le ponemos una cucharita desechable, que en este caso es una cuchara sopera, porque nos va a servir para ponerla ya sea en los floreros o poderlas colocar de pie sobre cada uno de los escalones del altar. Si los vas a colocar sobre un altar real, pues las puedes colocar sobre un pan de muerto grande, como si fueran velitas, y te queda ya decorado tu pan. Así es como queda ya decorada. La cuchara le da una forma curva a la parte de enfrente del cráneo, y las puedes hacer en otros colores. ¿O qué tal una de chocolate? Terminamos nuestra manualidad. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.